Quien tiene algo por qué ir es capaz de soportar cualquier cómo. Esta es una frase de Nietzsche que se entrelaza mucho con las teorías presentadas por el autor de nuestro libro, El hombre en busca del sentido. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis llegaron a asesinar a 6 millones de judíos europeos, pretendiendo erradicarlos de la tierra. Es a este genocidio a lo que llamamos actualmente el Holocausto. Viktor Frankl fue un neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco, fundador de la logoterapia y el análisis existencial, y también una de las víctimas del Holocausto. Fue privado de su libertad en 4 campos de concentración desde 1942 hasta el 27 de abril de 1945. Y es en su libro donde nos cuenta cómo era el día a día en los campos de concentración, cómo las personas sobrevivían cada día sin saber lo que les deparaba el futuro. Nos encontramos con estas circunstancias desde el punto de vista de la psicología, llevándonos a una perspectiva completamente diferente a la cual estamos acostumbrados. Todo inicia con los trenes. Frank cuenta cómo 1.500 personas fueron transportadas en estos durante varios días, con vagones tan repletos de gente que no había ni un solo espacio libre. Estas personas pensaban que iban a la fábrica de munición como empleados para trabajos forzados. El primer momento de incertidumbre empezó al llegar a Auschwitz, donde fueron clasificados en grupos de izquierda o derecha. En una fila, uno por uno, era juzgado por los soldados nazis, quienes que con tan solo un movimiento de cabeza sentenciaban el lugar de las personas en cada uno de los grupos. Frank llegó a oír un rumor sobre la razón de esta separación. Decían que las personas de la izquierda serían llevadas a realizar los trabajos forzados, mientras que los de la derecha serían llevados a otro campo para personas enfermas y débiles. Lamentablemente, después llegaron a darse cuenta que las personas del segundo grupo habrían sido las primeras víctimas de las cámaras de gas, donde murieron aproximadamente el 90% de los pasajeros. Al ser llevados al campo, los prisioneros fueron despojados de todas sus posesiones, como su vestimenta o sus zapatos. Hubieron personas que ingenuamente preguntaron si podían conservar sus anillos de matrimonio, pero esto claramente les fue denegado. Incluso fueron depilados hasta no tener ni un pelo en el cuerpo, y fueron puestos en uniformes asignando un número. Así, los prisioneros fueron arrebatados de cualquier rastro de identidad, rebajándolos a ser solo el número tatuado en su piel. Esto dañaba la mente de las personas, creando un complejo de inferioridad por parte de estas. Y así era como los nazis lograban esa distinción que ellos creían eran humanos y judíos, siendo esta separación uno de los primeros pasos del genocidio. Por ser judío, Víctor fue explotado laboralmente, abusado y torturado tanto física como mentalmente. La vida en el campo de concentración no era para nada fácil. Exprimía todo rastro de humanidad de los prisioneros, pareciendo carcasas de las personas que alguna vez fueron. La muerte podía verse en todas partes y ya nadie parecía siquiera reaccionar a esta. A pesar de la situación en la que se encontraban, había personas que parecían estar mejor que otras. Normalmente estas eran quienes aún tenían algo por lo que vivir. Podía ser un familiar amado al que habían dejado atrás, o tal vez completar el trabajo de sus vidas. Pero todos parecían coincidir en que era la esperanza lo que los mantenía con fuerza para seguir adelante. Asimismo, se veían también prisioneros a quienes las circunstancias en las que vivían terminaban por privar de toda esperanza. Y cuando estos perdían la fe en su futuro, era cuando verdaderamente estaban condenados, dejando a las personas sin fuerza suficiente para sobrellevar los golpes del destino. Se sentían como juguetes de este mismo, sin creer que podían llegar algún momento a mejorar. Con la pérdida de la fe, se perdían a sí mismos tanto física como mentalmente. Por lo general, este cambio ocurría de manera espontánea. Frank afirma que solía comenzar cuando el prisionero se negaba a vestirse o siquiera levantarse, y ninguna súplica o golpe servía de algo. Simplemente se entregaban a las dificultades, la enfermedad y finalmente su propia muerte. Viktor Frankl fue testigo de una de las pérdidas de fe más grandes por parte de uno de sus compañeros, alguien para quien la guerra terminó un 30 de marzo, cosa que él mismo profetizó un mes antes a Víctor. F., un hombre fuerte, jefe de su barracón, compositor y libretista bastante famoso, le confesó un día que había tenido un sueño. En este sueño, F había escuchado una voz. F afirmó que la voz le había dicho que todo terminaría un 30 de marzo. Cuando F hablaba de su sueño, se encontraba lleno de esperanzas y completamente convencido de lo que la voz le había dicho. Pero mientras el día prometido parecía cada vez más cerca, las noticias sobre la guerra no mejoraban y no hacían suponer
la liberación del campo en la fecha señalada. Así, un 29 de marzo, F cayó enfermo con una alta fiebre y para el día siguiente, un 30 de marzo, el día en el cual la voz del sueño le había dicho que todo terminaría, este perdió la conciencia y finalmente, el 31 de marzo, falleció, según todas las apariencias, muriendo de tifus. Y aunque la guerra sí terminó para él un 30 de marzo, fue la causa de la pérdida de esperanza en su futuro, lo que le quitó la capacidad de su cuerpo para conservarse inmune, haciendo su sueño finalmente realidad. Las observaciones es sobre este caso y la conclusión en la que ellas pueden extraerse. Concuerdan con lo que estudió otro médico compañero de Víctor y médico jefe del campo, al llamarle la atención que la tasa semanal de mortalidad aumentó bastante durante las navidades de 1944 y 1945. El doctor afirmaba que la explicación a esto se trataba de lo que los prisioneros habían tenido la ilusión de finalmente ser liberados para Navidad. Y cuando por fin llegó la fecha, así como le pasó a F, estos perdieron la esperanza. Uno de sus lamentos durante este tiempo fue la pérdida de lo que él llamaba el trabajo de su vida, que era un manuscrito en el cual había puesto mucho trabajo y trataba sobre teorías parecidas a las que tuvo durante su estadía en los campos de concentración. Y fue aquí donde Frank trató de recrear en su mente, estudiando el comportamiento de sus compañeros. De forma instintiva, algunos prisioneros trataban de encontrar una meta propia. Víctor fue uno de ellos al darse cuenta de todo esto. Se encontró pensando en el futuro, veía su tiempo en el campo desde una perspectiva externa, como si ya todo hubiera terminado. Se podría imaginar a sí mismo de pie en una plataforma de un salón de conferencias, bien iluminado, agradable y caliente. Frente a él, un auditorio atento, sentado en cómodas butacas tapizadas, dando una conferencia sobre la psicología de un campo de concentración. De este modo, conseguía distanciarse de la terrible situación en la que se encontraba. Hubo varios momentos en los que intentó escapar, pero al final la libertad llegó a él cuando la línea de fuego alcanzó el campo donde se encontraban y todos los prisioneros fueron liberados. Y aunque la vida nunca pudo volver a ser como antes, les dejó una lamentable lección del cual podemos aprender muchas cosas. Según Frank, la vida tiene un significado y todas las personas tienen la capacidad de descubrirlo independientemente de las circunstancias en las que nos encontremos. Siempre contamos con la libertad para elegir la actitud que tomaremos para enfrentar nuestros problemas. La historia de Viktor Frankl y todas las víctimas de los campos de concentración nos ayudan a ponernos en una perspectiva diferente sobre qué tanto puede llegar a soportar el ser humano. Desde ser abusado en horribles condiciones, la falta de alimento, el trabajo inhumanamente pesado, hasta el maltrato psicológico que vivieran. También cómo en poder encontrarle el sentido a sus vidas ayudó a muchos de estos a poder sobrellevar las circunstancias. Espero que hayamos atendido del autor Viktor Frankl y su libro El hombre en búsqueda de sentido, que es posible sobrellevar cualquier situación y que la próxima vez que te encuentres en un momento difícil puedas encontrar una razón que te dé la fuerza suficiente para seguir luchando, para vencer tus dificultades y que puedas alcanzar todos tus objetivos.